Señor Rojas Marcos, de su escaño, a la tribuna para intervenir en primer lugar. Intervendrán exactamente 6 representantes del Grupo Mixto: el señor Rojas Marcos, más tarde el señor González Elizondo, de Unión Valenciana, el señor Azcárraga, de Euskal Kartasuna, el señor Larreinaga, de Euskadi Ezkerra, don José María Mur, del Partido Agrarista Regionalista, y cerrará el turno de Luis Mardones, de las agrupaciones independientes canarias. Va a tomar la palabra ya el señor Rojas Marcos. Señor presidente, señoras y señores diputados, es patente la divergencia profunda y la tensión oculta entre lo que con este debate pretende el Gobierno y lo que de él espera la sociedad. El Gobierno quiere que discurra como una moción normal de confianza y que como tal debe ser otorgada o denegada atendiendo a la idoneidad del programa y a la capacidad del candidato. En teoría esto es así, pero en este caso la sociedad espera que como cuestión previa, se resuelva el grave problema institucional que afecta a una cuestión clave en toda democracia: la responsabilidad política de los gobernantes. La opinión pública y esta Cámara deben saber a quién se está dando el poder con esta moción de confianza. Claro está que es el presidente González quien la pide, pero ¿quién la va a ejercer? ¿Quién va a ejercer ese poder? Y no se trata de una ironía. Las sospechas están bien fundadas. ¿Qué mejor fundamento a la sospecha que la propia declaración del señor Guerra diciendo que él cocina los platos y que el señor presidente los sirve? ¿Qué mejor fundamento a la sospecha que el hecho de que el señor González haya puesto su cargo a disposición del señor Guerra al advertir, o mejor, al amenazar, que dimitiría en el caso de que el señor Guerra presentara su dimisión? ¿Qué mejor fundamento a la sospecha que el presidente del Gobierno incluso haya llegado a decir que si se cuestiona la honradez del señor Guerra, él mismo no podría estar seguro de su propia honradez? El señor González es muy libre de no tener una conciencia moral autónoma con respecto a la del señor Guerra. Pero si nos pide la confianza para gobernar, sin demostrar previamente que es capaz de independizarse de los criterios y de las responsabilidades del vicepresidente, que nos diga entonces con franqueza y con claridad que lo que está pidiendo es la confianza de la Cámara para gobernar a la limón y que está solicitando los votos para una presidencia bicéfala. Y los diputados que voten a favor de la confianza sin que se haya clarificado esta situación, en realidad están otorgando también su confianza moral al señor Guerra, que como todo el mundo sabe es responsable político de la corrupción cometida en sendos despachos del Gobierno en Sevilla, el suyo y el de su asistente, y responsable también de haber mentido con descaro a este Parlamento, fingiendo ignorar las actividades realizadas en esos despachos. Se nota que los señores diputados socialistas se dan por aludidos, pero de alguna manera se tienen que expresar, ya que no tienen voz en los sitios donde la deberían tener, se tienen que expresar de alguna manera, incluso con sus extremidades inferiores, pretendiendo desconocer, el señor Guerra decía yo, lo que sabían de sobra en su partido y en el Ministerio del Interior. Pues bien, aquel día el señor Guerra contó con la solidaridad del señor González, nítidamente expresada ante los medios de comunicación. Señor presidente González, dada la gravedad del caso, le requiero para que como ciudadano que quiere seguir gobernando España, declare ante este Parlamento toda la verdad sobre este escándalo y explique los extraños motivos que le impiden gobernar sin el señor Guerra. Además, esta Cámara y la opinión pública necesitan conocer las razones por las que el vicepresidente presentó su dimisión, las razones también por las que el presidente la mantuvo secreta durante 2 meses y las razones por las que decidió rechazarla. Se necesitan respuestas concretas a estas preguntas. En resumen, su señoría no puede pedir la confianza al Poder Legislativo sin exigir primero todas las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo en este asunto, destituyendo al señor Guerra
y levantando el veto a la comisión parlamentaria que investigue todas las implicaciones en el caso. En Andalucía se ha vivido y se ha sufrido especialmente el escándalo Guerra. Fue escogida inicialmente en este asunto como campo de operaciones, interpretándose el apoyo electoral al Partido Socialista como un cheque en blanco para toda clase de desvaríos. Y fue de nuevo escogida por el propio vicepresidente Guerra para ir allí, concretamente a Sevilla, a 50 metros de los despachos aludidos, a lavar sus culpas, buscando el indulto, pero no en una sincera rendición de cuentas, sino en los aplausos a sus ataques de siempre, a los partidos políticos y a los medios de comunicación que no hacían otra cosa que cumplir con su deber. El partido andalucista no puede aceptar que el presidente González, que se negó a comparecer ante el Parlamento para explicar el caso Guerra, aproveche ahora la moción de confianza para zanjar este escándalo sin ni siquiera llegar a entrar en él. Mientras no se exijan las responsabilidades políticas correspondientes, continuará el desgobierno que ha caracterizado a la situación política española durante estos 4 meses. Situación que su señoría pretendía y pretende hoy también parchear con una oferta de pactos y de repartos de poder con los partidos que se presten a eludir esta cuestión previa de la corrupción. En la vida política los pactos se justifican para superar importantes dificultades objetivas, así sí se entienden. Pero en las actuales circunstancias, los pactos ofrecidos solo se justifican en la debilidad de un gobierno necesitado de superar como sea su propio escándalo. Y ese gobierno debe explicar ante esta Cámara y ante toda la sociedad española cuál es el precio que está pagando por su propia debilidad. A juicio del partido andalucista, el presidente del gobierno será el culpable en última instancia de que el escándalo Guerra desemboque en una crisis institucional que dañe la credibilidad del sistema democrático y que ya está afectando a la autoridad del gobierno, al prestigio del Parlamento, a la independencia del Poder Judicial, a la constitucionalidad de los partidos políticos, a la credibilidad de la prensa libre. Sí, a la autoridad de gobierno, porque ¿qué autoridad tiene un gobierno presidido, como ha ocurrido en las ausencias del señor presidente y presidido por el señor González? Al prestigio del Parlamento. ¿Qué autoridad se le reconoce a un Parlamento al que se le niega el derecho a una comisión de investigación? A la independencia del Poder Judicial. Le ruego concluya. Termino, señor presidente. A la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo se lesiona al Poder Judicial interfiriendo en sus decisiones? Y yo me pregunto si no será para salvar no solo al vicepresidente Guerra, sino al propio presidente González, que por cierto también es secretario general del Partido Socialista, porque falta saber si los negocios realizados en los citados despachos oficiales han beneficiado o no a las arcas del Partido Socialista. Y encima, señoras y señores diputados, lo más triste de todo esto es que se veía venir. Esto no ha sido un accidente, esto ha sido la consecuencia de una forma de gobernar. Cuando un partido se instala en la arrogancia, en la soberbia, en la prepotencia, cuando no escucha, cuando no dialoga, cuando cree que va a estar gobernando toda la vida, no es extraño que ocurra esto. Si es verdad que el ejercicio del poder deteriora, la prepotencia coloca a las puertas de la corrupción. Su señoría, señor González, dice que en adelante va a cambiar su estilo de gobierno. No es la primera vez que lo dice, pero nunca lo ha cumplido. Como sabemos que ahora sí lo va a cumplir. ¿Quiere cumplir? ¿Puede cumplir? ¿Se lo van a permitir los intereses creados durante estos años de gobierno? El partido andalucista no lo cree. No confiamos en su señoría, señor González. Por eso vamos a votar que no. El concepto de la democracia del Partido Socialista es tal que ahora tienen ustedes la esperanza de que las próximas elecciones en Andalucía les limpien de toda culpa. Quieren utilizar a Andalucía una vez más, y en este caso como lavadero de corrupción. Sí, ríanse, sí, pero en Andalucía no se ríen, ni se van a reír el día de las elecciones autonómicas. Quieren ustedes utilizar a Andalucía como lavadero de corrupción, y esto ya es demasiado. Por eso quiero denunciar aquí, señor González, su constante recurso a los votos para justificar y legitimar sus acciones y sus palabras. Su señoría considera a menudo que el mayor número de votos le otorga la mayor parte de la razón en todo tipo de confrontaciones políticas y sociales.
Olvida que los votos son determinantes, y así es la democracia, para decidir, pero no para debatir. Ante la corrupción política, su partido, por muchos diputados que tenga, puede haber perdido la razón moral y tenerla, por el contrario, un solo diputado de esta Cámara. El presidente González, como ya viene siendo su táctica habitual, pretende vadear ahora el principal debate político del momento, ofreciendo pactos sobre grandes cuestiones. Pero nosotros no podemos olvidar las promesas que hizo a los sindicatos en esta Cámara a los pocos días de la huelga general y lo que quedó de ellas en las negociaciones posteriores. Más tarde, el presidente González, en el debate sobre el Estado de la Nación, utilizó el Parlamento, con la ayuda de algún partido de la oposición, para intentar borrar el triunfo de la huelga general. Ahora pretende otro tanto. Señor Rojas Marcos, luego concluya. Termino, señor presidente. Ahora... De forma efectiva. ¿Perdón? De forma efectiva. Sí, señor presidente, pero me trae usted mártir con el tiempo, siempre. Ha consumido usted 3 minutos más de los asignados a los distintos representantes del Grupo Mixto con 2 diputados. Muy bien. Concluya. Señor presidente, termino enseguida. Ahora el señor presidente González pretende otro tanto. Ahora busca como coartada unos pactos en el Parlamento Señor Rojas Marcos, no percibo que lleve usted camino de concluir, sino de acabar con la intervención que tenía pensada, pero esta no es la mecánica de las intervenciones. Bueno, ¿me deja leer la última cuartilla por lo menos, señor presidente? Señor presidente del Gobierno, para terminar, quiero insistir en la necesidad de restaurar el pleno funcionamiento de la vida democrática afectada por el escándalo Guerra. Esa es su primera responsabilidad, señor González, previa a cualquier otro debate. Y esta moción de confianza era una gran oportunidad para ello. Y si por cualesquiera razones no está en condiciones de asumir esa responsabilidad, debe dimitir. Se lo dice, señor presidente, un diputado de una minoría, sí, pero que habla aquí en nombre de la soberanía popular a la que representamos uno a uno y todos por igual los diputados de esta Cámara. Un diputado que actúa en este momento amparado por la Constitución, ejerciendo la libertad que, aunque maltratada, aún existe y que quiere así salvar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Gracias, señor Ha sido la intervención de don Alejandro Rojas Marcos, del Partido Andalucista, el primero de los intervinientes del Grupo palabra Mixto. el señor González Lizondo. Ha entrado en un solo tema. Y en ese tema ni siquiera en esta ocasión ha hablado de Andalucía, más que para, a mi juicio, lo digo con prudencia para no emplear su tono, insultar no solo a nosotros como responsables del Partido Socialista, sino insultar a muchos ciudadanos que votan al Partido Socialista. De nuevo ha empleado los términos arrogancia, de nuevo ha empleado los términos negociación en situación de debilidad o por debilidad. Yo no sé si arrogancia tiene algo que ver con arrogarse, pero me parece un poco exagerado, señorías, se lo digo con todo respeto, cosa que usted no tiene desde esta tribuna, que usted se arrogue nada más y nada menos que la representación de la dignidad de esta Cámara, y que no dejen que los demás, por lo menos la parte en que se sienten representativos de ciudadanos españoles de cualquier rincón de España, se la arroguen ellos. Si eso no es arrogancia, y sin embargo sí es arrogancia que le conteste en un tono mesurado, como le estoy contestando, yo no sé ya cómo se puede utilizar el diccionario, ni cómo se puede establecer un diálogo político con un cierto grado de respeto. No lo sé. Usted no solo no ha entrado en ningún tema del debate, a usted no le estoy pidiendo que vote la confianza del vicepresidente del Gobierno. Le estoy pidiendo que vote sobre un tema planteado como declaración política. Y si usted tiene una cuestión previa y se arroga la representación de la dignidad del Parlamento, es más su problema que el problema de los demás. Yo no me arrogo la representación del todo el Parlamento, y menos de la dignidad de todo el Parlamento, solo de la mayoría que represento, nada más, y de los ciudadanos que han respaldado esa mayoría hace muy poco tiempo, nada más, nada más. No pretendo más, respeto a las minorías. Si usted respetara a la mayoría, como yo lo estoy respetando a usted desde esta tribuna, no emplearía el lenguaje insultante que ha empleado desde aquí. Es así de simple.
Ahora bien, que usted cree que es rentable utilizar a Andalucía para eso, hágalo. Si usted cree que es rentable políticamente, yo le aseguro a usted que no lo será, o por lo menos no lo será durante mucho tiempo. Si al menos hubiera hablado de los problemas de Andalucía, pero es que no ha hablado de los problemas de Andalucía siquiera. Está solo obsesionado con un tema, que está sometido a una investigación judicial y que veremos cuáles son los resultados. No los que dice su señoría, sino los que sean. Usted puede juzgar y condenar con carácter previo conductas políticas y no políticas, arrogándose la representación de todos. ¿Podría hacer usted un esfuerzo de humildad, aunque no fuera correspondiente a su nivel de representación? Aunque fuera mucho mayor que el nivel de representación que ostenta, señoría, para poder hablar y dialogar seriamente de política. Yo voy a asumir totalmente mis responsabilidades, totalmente, y voy a asumir el sentido de su voto, negativo o como usted lo desee, pero no voy a entrar, naturalmente, a darle a usted, lógicamente, la representación de toda la Cámara y a decir que le responda a una declaración formal o que llame mentiroso al vicepresidente del Gobierno. Bueno, señor Rojas Marcos, yo no me atrevería a llamarle a usted mentiroso. ¿Tendría razones para hacerlo o no? Pues depende. Si fuera en función de su esquema argumental, a lo mejor también. Pero no me atrevería a llamárselo. Porque no soy capaz de aceptar ese esquema argumental, ni esa base argumental. Por consiguiente, como no ha entrado usted en los temas políticos, naturalmente yo no entraré en ellos. Pero sí sabe usted, y yo se lo recuerdo, que desde el punto de vista de la honradez de comportamiento, nuestra conducta, al menos, lo digo solo hoy, en estos términos, desde luego está fuera de toda duda. Y se lo digo a usted personalmente, desde el punto de vista de la honradez en el ejercicio de la función pública y de la responsabilidad que del comportamiento honrado se deriva. Lo sabe usted, y aunque lo sabe, pues trata de ocultarlo. Señor González. De la mañana. Hay que recordar que el señor Rojas Marcos tuvo una de las intervenciones más duras de todo el debate y también mereció la respuesta más dura, sin lugar a dudas, del presidente del Gobierno. Ustedes, si han ido siguiendo el debate, han visto que desde las palabras hasta el gesto, era un gesto crispado, tanto el del presidente del Gobierno como el del señor Rojas Marcos. Estaba haciendo consultas ahora sobre el tiempo del que dispone. Iba a tomar la palabra ya el diputado del Partido Andalucista e integrante del Grupo Mixto, señor Alejandro presidente, Rojas Marcos. Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, acusa usted mi discurso de arrogante. Duro sí porque la situación es dura y hacía falta un discurso duro. Pero yo creo que su señoría no sabe lo que es la arrogancia. Yo creo que su señoría ha confundido la arrogancia con que se hable en nombre de la soberanía popular. Ha confundido la arrogancia con que se hable con la libertad, con la seguridad, con la fortaleza que cada diputado, cada uno, tiene la obligación de hablar. Yo creo que su señoría no ha recordado que la Constitución española, como todas las constituciones europeas continentales, recogen que la soberanía popular es indivisible y que un solo diputado, cuando habla, no cuando vota, habla en nombre de la soberanía popular. Su señoría me ha acusado también de insultar. Un solo insulto que yo haya dicho. A lo mejor su señoría ha confundido también los insultos e insultar con decir la verdad. Es verdad que yo he hablado de corrupción, pero es que no es corrupción política que se haya hecho lo que se ha hecho desde despachos oficiales del Gobierno. Es verdad que yo he dicho que el vicepresidente ha mentido. No solo yo lo he dicho, lo han dicho otros grupos parlamentarios hoy y otros días que no han sido hoy. El diccionario de la lengua española dice que mentir es manifestar lo contrario de lo que se sabe. Fueron los diputados socialistas, señor Venegas,
y señor San Juan los que indicaron hasta qué punto había mentido el señor vicepresidente del Gobierno. Y su señoría lo ha cubierto. Su señoría, el presidente del Gobierno, ha cubierto la mentira del vicepresidente. Y por tanto tiene la misma responsabilidad que el vicepresidente. Su señoría, el presidente del Gobierno, dice también que no entrará en este tema mientras esté pendiente de los tribunales de justicia. Aquí vuelve a confundir la labor del Parlamento con la de los tribunales. Y yo creo que lo hace interesadamente. Yo creo que lo hace con toda intención. Porque no habría Parlamento en el mundo que entrara a investigar ningún tema de corrupción si tuviera que estar pendiente de la resolución de los tribunales de justicia. Y eso es así, su señoría lo sabe. Lo que pasa es que le interesa decir lo contrario. Su señoría dice que yo no he hablado de Andalucía, cuando sabe mejor que nadie que en 4 meses que llevo aquí he hablado de Andalucía más que él en 8 años de gobierno. Ha dicho también que este no es un tema político, que yo no he hablado de temas políticos. Este que yo he hablado no es un tema político, el tema que tiene más preocupado que cualquier otro a todos los medios de comunicación, a toda la sociedad española y también a esta Cámara, lo digan todos los grupos parlamentarios o no, y también a este Gobierno, lo reconozcan o no. Señor Rojas Marcos, luego concluya. Termino enseguida, señor presidente. Señor González, lo que ocurre es que usted ha intentado llevarnos a las alturas en un avión pilotado por don Alfonso Guerra, y yo no me subo porque no me fío, y eso es una cuestión previa. Y mi obligación es convencer a los diputados que no se suban, que no se suba nadie, y a los andaluces y a los españoles, que no se suba nadie a ese avión. Y además su señoría ha perdido la carta de navegación, porque desde hace un año, cuando se ha convertido en el primer presidente del Gobierno que ha sufrido una huelga general en Europa en muchas decenas de años, ha perdido toda la credibilidad para hablar de concertación social como lo ha hecho aquí esta mañana. O a la hora de hablar... Sí, así es. O a la hora de hablar de diálogo, porque si hay un político reconocido como experto en el monólogo, y la prueba del transcurso de este debate es patente, es su señoría, presidente González. Si en estos años de gobierno no se ha destacado su señoría por el diálogo, ni con las minorías, ni con las fuerzas políticas, ni con la prensa, ni con los sindicatos tampoco, pero si ni siquiera le ha dado la mano al Premio Nobel de Literatura a don Camilo José Cela porque no es de lo suyo, ¿va a venir aquí a hablar de diálogo? No, señor González. Señor Rojas Marcos, le ruego concluya. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rojas. Ha sido la intervención del señor Rojas. Desde la tribuna, y además ha apelado, cosa que naturalmente habrá removido en sus asientos a 2 diputados socialistas como Venegas y San Juan, que realmente me parece que ha sido casi un elemento de provocación para obligarlos a salir. No se pueden deducir de ninguna de sus manifestaciones lo que usted deduce, pero de todas maneras tampoco ha interpretado mis palabras tal como las he dicho. Para no repetirlas respecto de los tribunales de justicia y los debates parlamentarios, para no repetirlas, me remito a las dichas. No tienen nada que ver con lo que ha dicho su señoría. Distingo perfectamente responsabilidades políticas y lo que puede ser la tarea de los tribunales. Y también en el terreno de las responsabilidades políticas me he pronunciado. Y me he pronunciado claramente. Mis palabras han sido transcritas, tal como las he dicho, no las reiteraré. El señor González Lizondo, pues, ha hecho